Hola, hola, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Estamos ahora en Jueces capítulo 7, dentro de esta preciosa jornada revisados por su palabra. Y un saludo para todos mis hermanos que continúan fielmente con esta jornada también. Vamos entonces a hacer el estudio de este capítulo, pero antes haremos una oración. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos, Señor, delante de tu presencia para adorarte en espíritu y en verdad, y para suplicar que puedas inundar nuestro corazón con la presencia de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en este estudio, pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el año 331 a.C., Alejandro Magno se enfrentó en Gaugamela a un ejército persa que lo superaba en número de manera abrumadora. Humanamente la derrota parecía segura. Sin embargo, Alejandro no confió en la fuerza bruta, sino en una estrategia inteligente. Usó movimientos en el flanco, falsa retirada y el uso preciso de su caballería para abrir un hueco en la línea persa y golpear en el centro. Así, un ejército menor desbarató a un imperio gigantesco. Algo parecido, pero aún más sorprendente, ocurre en Jueces 7. No solo hay una estrategia, sino intervención directa de Dios. Allí aprendemos que por encima de los números, la verdadera victoria nace de la obediencia y la confianza en el Señor. Queridos hermanos, Jueces capítulo 7 reduce el ejército, Dios reduce el ejército de Gedeón a miles de hombres. Tenía 32.000 soldados, se fueron en una primera intención 22.000, quedaron solo 10.000 y finalmente se fueron todos prácticamente y quedaron solamente 300. Solo quedaron los que Dios había señalado como los que estaban preparados para la batalla. Al sonar las trompetas, quebrar los cántaros y gritar, Dios siembra pánico entre los madianitas, que se hieren entre sí y huyen. Israel los persigue y obtiene una gran victoria, demostrando que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Así es, mis hermanos. Entonces encontramos una de las historias más impresionantes de victorias militares a través de la fuerza y el poder del Señor, pero también a través de un líder obediente y de un pueblo, aunque pequeño, pero muy fiel a las órdenes del Señor. Vamos entonces a ver aquí algunos versículos claves de este capítulo. Empezamos con el versículo 2. Dice el versículo 2: Jehová dijo a Gedeón: hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos, pues Israel puede jactarse contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Bueno, aquí tenemos, mis hermanos, una intención clara de parte de nuestro Dios. Él está mostrando la intención de que la gloria humana no tenga ninguna oportunidad dentro de esta victoria. Dios quiere que la victoria sea reconocida como una obra suya, porque frente al gran ejército de Madián, solamente enfrentaban 300, de manera que Dios pone en relieve que esta victoria hubiese sido imposible simplemente con la mano humana. Mm. Dios a veces reduce nuestros recursos para enseñarnos a depender de Él y no de nuestra autosuficiencia espiritual. Cuando se cierran puertas o se reducen las fuerzas, allí puede haber una invitación a confiar más en Dios. La limitación humana es la gran oportunidad de Dios, mi querido hermano. Así que puede ser que el momento de la batalla sea difícil. Puede ser que estamos en un momento y en una situación complicada. ¿M? Cuando, por ejemplo, algunos problemas que podemos enfrentar parecen abrumarnos, pero actúa como aquellos 300 valientes de Gedeón, que estuvieron dispuestos a obedecer a Dios, no importa la limitación numérica. El ejército enemigo era muy superior en número, pero cuando estamos en las manos de Dios, el número de los soldados no garantiza la victoria. Lo que garantiza la victoria es la presencia de Dios en nuestra vida. Vamos a colocar una situación práctica, ¿no? Vamos a decir, un profesional que pierde un empleo, que había sido un empleo estable, y en su crisis aprende a depender de Dios y aprende a poder buscar
nuevas alternativas de trabajo. Y quién sabe, sea el momento del punto de partida para una mejor situación financiera. Así que detrás de cada problema, mis hermanos, hay una oportunidad. Detrás de cada gran victoria está la mano del Señor en la vida del cristiano. Así que sin duda esto es muy importante. Elena de White subraya, mis hermanos, que la victoria de Gedeón fue una manifestación del poder divino. Los ejércitos enemigos huyeron ante una nación pequeña y débil para que quedara claro que Dios era el verdadero libertador. Sí, mis queridos hermanos, la verdadera gloria tiene que ser para Dios. A veces luchamos para obtener la gloria de los aplausos, de los reflectores, todo para nosotros, ¿no? Queremos que nuestro ego sea masajeado con la adulación y la admiración del mundo. Pero cuando logres una victoria, siempre mantén la humildad, mi querido hermano, y dedica esa victoria para el autor de tu vida, para el autor de tu respiración, de tus fuerzas y de tus talentos, que es el Señor nuestro Dios. Y mantente humilde. ¿Ah? La soberbia es el anticipo de la caída. En cambio, la humildad nos lleva a reconocer que nuestra fuerza es pequeña, que necesitamos una fuerza superior, y es allí cuando el Señor actúa para la salvación nuestra, para la salvación de su pueblo. Vamos ahora, mis hermanos, a otro versículo clave, versículo 7, dentro de esta historia. Dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la gente, cada uno a su lugar. Bueno, en primer lugar, lo que hubo allí, mis hermanos, fue una, digamos, una selección, porque habían llegado 32.000 hombres. Era un número bastante grande, ¿no? Pero así todavía era pequeño en relación con el ejército de Madián. El ejército de Madián era mucho más numeroso que esos 32.000. Y, sin embargo, Dios dijo, son demasiados. Y lo bueno es que Gedeón no argumentó y dijo, ¿cómo demasiado, Señor? El otro ejército es mucho más grande. No, Gedeón simplemente obedeció. Son demasiados, 32.000. Entonces da un mensaje. Todos aquellos que tengan miedo, todos aquellos que no estén preparados para la batalla, en la noche salgan. Es interesante que Gedeón hace esa exhortación para que los que tengan temor o los que recién se hayan casado, ahí se están aplicando las leyes de la guerra que habíamos visto en el Pentateuco, ¿no? Entonces, ah, regresaron 22.000. De los 32.000 quedaron solamente 10.000. Ajá. Y lo interesante es que Gedeón dijo que se vayan en la noche. O sea, no quiso avergonzarlos. No era simplemente, digamos, durante el día, nadie se iba a mover de regreso, porque todo el mundo va a decir, uy, no quiero ser reconocido como cobarde. Pero en la noche, allí dijo que se vayan allí cada uno, y solo quedaron 10.000. Y ya eran demasiado, 32.000 eran pocos, ahora pues 10.000 era mucho menos. Y el Señor le dice a Gedeón, todavía son demasiados, todavía es demasiada gente. Ajá. Y entonces el Señor lo que quiere hacer es que la victoria sea reconocida como una obra suya. Entonces le dijo, mira, yo te voy a decir, vamos a que vaya el pueblo y vamos a caminar, y luego cuando pasemos por una fuente de agua, una laguna allí, ¿no? Vamos a escoger quiénes son los que finalmente se van a quedar. Entonces, después Dios le dio la orden, le dijo, mira, todos aquellos que se arrodillan para tomar el agua, a ellos sácalos. Y todos aquellos que pasan corriendo y toman el agua, con ellos te quedas. Bueno, de 10.000, todo el mundo se arrodilló para tomar agua, pasaba el tiempo, ¿no? Pero hubo algunos que tenían un sentido tremendo del deber y gas, querían estar en la batalla y tomaron un poquito y rápidamente tomaron el agua allí, ¿no? De manera rápida, a las corridas. Eh, y algunos lamían el agua también, estos fueron escogidos. Y bueno, entregaron a los madianitas en las manos de esos 300 valientes. Así que, mira, es interesante. Aquí se aplica de una manera muy certera aquella declaración que Cristo dio: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.
Muchos acudieron al llamado, 32,000 el ejército, pero fueron escogidos solamente 300. Dios define el instrumento humano. Solo 300 hombres quedaron, pero eran obedientes, eran vigilantes, y para el Señor era suficiente. Mira, si nosotros hacemos una estadística, podemos decir que prácticamente los que quedaron constituían una minoría muy pequeña, solo 300 comparando con los 30,000, ¿no? 32,000 del principio, de 32,000 a 300. Yo no sé si Gedón en aquel momento, viendo cómo se le iba acabando el ejército, se iba desapareciendo la gente, de un día para otro, 10,000. Ahora con esta prueba, 300. Y Gedeón mirando cómo es que prácticamente todo su ejército se iba y quedaban solamente 300 mirando hacia el otro costado. Pero allí se ve también la confianza que tuvo Gedeón en Dios. Él entendió que la eficacia de la obra de Dios no depende de las multitudes, depende de un grupo fiel, depende de un remanente. Podríamos aplicar también aquí el concepto de remanente. Habían 32,000 que inicialmente empezaron a responder al llamado para ir a la guerra, pero solo quedaron 300. Esto quiere decir que quedó un remanente fiel, disciplinado y lleno de fe. Muchas veces, mis queridos hermanos, podemos ver esto que se repite una y otra vez en la Biblia. Dios no necesita de hombres muy inteligentes, muy fuertes físicamente. Dios necesita de hombres obedientes y fieles. La fidelidad y la obediencia es más importante que la fuerza, el talento, que el número de soldados. Dios puede hacer mucho más con una sola persona totalmente entregada al servicio de Dios que con miles y miles y millones de personas que no tienen compromiso, que no tienen fidelidad al Señor, que no tienen obediencia. Ahora vamos a ir a este tema dentro de la situación de nuestra iglesia. 20 millones. Si el Señor dijera, vamos a la batalla, bueno, y si el Señor dijera, bueno, aquellos que no quieren ir, vayan en medio de la noche, ¿cuántos quedarían? Y si el Señor nos hiciera pasar por la laguna, por aquella fuente de agua, ¿cuántos quedaríamos? El remanente quedaría reducido a un número muy pequeño, pero con ese número más pequeño, el Señor puede obrar. Con el número demasiado grande, donde hay gente no comprometida, donde hay gente que no está obedeciendo al Señor, ni conociéndolo mejor cada día, el Señor no puede obrar de una manera clara porque lo que Él desea es un grupo pequeño de personas fieles, ese remanente. Así que, mi querido hermano, puede ser que te sientas pequeño, puede ser que te sientas insuficiente para la tarea que el Señor te ha entregado, para poder enfrentar las dificultades del mundo, para poder asumir alguna responsabilidad. Puede que te sientas pequeño, ¿no? O insuficiente. Recuerda siempre que Dios estuvo dispuesto a usar a 300 soldados porque eran los más fieles, porque estaban alineados con la promesa divina, porque jamás querían soltarse de su Salvador y marcharon y obtuvieron una rotunda victoria. Así que una iglesia local con pocos miembros, pero comprometida con la oración, el estudio de la palabra, con el servicio cristiano, con la misión, puede impactar más un barrio que una congregación grande de miles de personas, pero indiferente, pero no comprometida. Los 300 hombres de Gedón no solamente eran valientes, sino hombres de dominio propio y de fe. Por esas cualidades es que Dios pudo actuar a través de ellos. Vamos ahora, mis hermanos, a un siguiente versículo, versículo 15. Dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Bueno, mis hermanos, el texto bíblico nos dice que dos espías, entre ellos Gedeón, se acercaron al campamento de Madián. Estuvieron allí para saber, juntamente con su criado Gedeón, ¿no? Para saber cuál era el sentir, cómo estaba la gente de Madián. Entró allí
poco escondido, de repente hasta con ropas madianitas, ¿no? Y entonces sucede lo siguiente, que escuchan una conversación y una persona le cuenta un sueño al otro y le habla acerca de un pan de cebada, ¿no? La idea de un pan de cebada que rueda hasta el campamento de Madián y que termina cayendo sobre la tienda y la tienda cayó. Y el otro le dice, mira, yo conozco la interpretación. No es sino Gedeón que viene contra nosotros. Gedeón va a tener una victoria. Y esto fue escuchado por Gedeón. Y escuchó también la interpretación. Y él dijo, sin duda Dios está con nosotros. ¿Ah? Y entonces cuando él retorna, lidera al pueblo. Empieza con una estrategia impresionante, ¿no? Lidera al pueblo y con la seguridad, Dios está con nosotros. Somos 300, pero Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces aquí se muestra, mis hermanos, cómo Gedeón, aquel hombre que había estado escondido, aquel hombre temeroso, ahora está con toda la resolución, ha tomado una determinación de obedecer al Señor. Ya no hay ninguna duda. Ahora es el momento de la adoración. Ahora puede inspirar, ¿no? Mira, que es interesante, ¿no? Cuando se trata de poder dirigir y encaminar nuestra vida, tenemos que pedir que el Señor dirija nuestra mente. Cuando tenemos que movilizar a un pueblo grande y somos líderes y el Señor nos da esa responsabilidad, ahora tenemos que decir, Señor, ayúdame para dirigir mi mente y también mi voluntad y mi pasión para que pueda liderar a este pueblo. Para liderar a los hombres se tiene que hacer con el corazón. Y entonces allí se reunieron estos 300. Allí hay una confirmación de la gran obra de Dios en aquel sueño. Y él entendió eso. Entonces, mis queridos hermanos, antes de enfrentar un desafío, antes de enfrentar un peligro, una prueba grande en tu vida, colócate de rodillas en oración y permite que con la ayuda de Dios puedas afrontar con serenidad, con seguridad, cualquier desafío que la vida te presente. Vamos ahora, mis hermanos, al versículo 20 y veamos qué es lo que dice el versículo 20. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrantando los cántaros, tomando con la mano izquierda las antorchas y con la derecha las trompetas que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Mi querido hermano, aquí hay una estrategia bien definida, ¿no? Hay una estrategia que sin duda tiene su origen en la mente de Dios. Eran 300 personas, muy pocos, sumamente pocos, pero ellos atacaron en la noche. En la noche no se podía discernir el número. Y además solamente se veía el número de antorchas, 300 antorchas, distribuidas en 3 escuadrones. Así que ponte en el lugar de un madianita. Te levantas de noche y de pronto ves 300, 300 antorchas y piensas de esta manera. Mira, si son 300 antorchas, detrás de cada antorcha debe haber por lo menos unos 50 soldados que están siguiendo al que tiene la antorcha. Así que esa idea de ir de noche y cargando la antorcha le podía dar la sensación de que estaban siendo rodeados por completo, en todo lugar. Y entonces se les apoderó un temor tremendo y Dios actuó creando pánico y de tal manera que empezaron en medio de la noche, en medio de la oscuridad, pensando que eran los israelitas los que estaban para tomar el campamento, empezaron a atacarse unos a otros, ¿no? Y terminaron con una tremenda derrota sin que los israelitas entrasen en la batalla. Fue un grupo que empezó a salir huyendo y los israelitas corrieron detrás de ellos. Qué tremenda esta estrategia, una estrategia psicológica incluso, ¿no? Una estrategia en medio de la oscuridad, un sonido ensordecedor por todas partes de las trompetas. La gente que había estado durmiendo queda totalmente sorprendida. Y cuando empiezan a correr unos para otros, se confunden, deben ser el ejército enemigo y se matan unos a otros. Y podemos ver cómo el Señor obtiene una gran victoria para su pueblo. Ajá. La luz en la oscuridad, el sonido ensordecedor y el grito de fe que Dios usa por todas partes, permite, mis hermanos, que el terror se apodere de los madianitas y finalmente hay una gran victoria para el pueblo de Israel. Dios te llama, mi querido hermano, para hacer luz y para hacer trompeta.
En medio de la oscuridad espiritual de este mundo, te llama para hacer luz. El mundo vive con una falsa impresión del Evangelio. Hay falso día de reposo, hay falsos mandamientos, hay falso sistema de adoración, hay falso sistema de salvación, plan de salvación. Pero con la luz de la verdad, tú puedes hablar de los verdaderos mandamientos, del verdadero día de adoración, del verdadero bautismo, del verdadero plan de salvación, y el mundo será iluminado. Ahora, también necesita la trompeta. La trompeta quiere decir un mensaje claro, un mensaje fuerte, sin temor, proclamar que Jesucristo está viniendo, ¿no? Ese es el mensaje, por ejemplo, de los tres ángeles. Se hace con, se hace con todo el poder de la presencia de Dios, y así se tiene que predicar. Bien, mis hermanos, un ejemplo nos puede ayudar a entender mejor esta situación. Cuando nosotros visitamos y hacemos la obra misionera, estamos también con nuestra antorcha y con nuestra trompeta conquistando el mundo para Cristo. Que eso sea una realidad, mi querido hermano, en tu vida personal, en tu vida espiritual, en tu vida familiar.